Hola, soy Paola Guerrero y esto es Alquimia Femenina, un espacio donde resignificamos el valor de las emociones como parte esencial de nuestra vida. Compartiremos historias reales de transformación consciente. Invitaremos a personas que eligieron abrazar su vulnerabilidad para convertirse en verdaderos alquimistas, siendo los principales gestores de su propio camino. Y quizás hoy tú también elijas iniciar el tuyo. Alquimia Femenina es un lugar donde podrás mirar hacia tu esencia para encontrar tu verdadero poder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Femenina. Transforma tus emociones, descubre tu poder. Hoy tenemos una mujer de verdad muy especial que se atrevió a romper esos paradigmas en un mundo hecho para hombres, que además transformó esa disciplina o esa autoridad desde el miedo por la empatía y el respeto hacia los demás. Y que también decidió transformar, hacer una alquimia en su vida desde la sanación y de la transformación para poder tener y buscar su bienestar. Ella es profesional del deporte con una especialidad en entrenamiento deportivo y es nada más y nada menos que la directora técnica del equipo femenino del América de Cali. Bienvenida, Elsa. Hola, mi Pau, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, muñeca, acá. Después de tantos años. Sí. Estábamos hablando detrás de cámaras, un placer estar aquí. Hace más o menos 5 años nos veíamos. Nos conocimos en una época para la humanidad dura, lo que fue el tema de la pandemia. Pero bueno, unos recuerdos preciosos de un momento tan difícil, clases con tapabocas, con restricción de contacto físico, pero bueno, acá estamos otra vez y me alegra mucho no solamente reencontrarnos, no sé, en un restaurante, en un centro comercial, sino aquí en tu proyecto tan lindo, tan hermoso y bueno, acá estamos. Gracias, Ali. Sí, fueron momentos de, de mucha introspección, ¿no? De creer y tener fe en uno mismo y de muchas realidades que muchas veces pasamos de largo, que no queremos ver por miedo a, y nos escudamos en el trabajo, en el día a día, en el ritmo, y, y bueno, finalmente llega un momento en que la humanidad lo pide hacer ese pare, y es cuando nos encontramos con una verdad. Pero bueno, ya pasamos eso, nos transformó, nos ayudó también a contemplar otros escenarios de nuestra vida y hoy estamos aquí reuniéndonos como estas almas que nos ponen en un momento determinado, pero que se queda porque sembramos como esas semillas para hablar un poco de ti, de la mujer maravillosa que eres, de lo valiente que has sido a través de esta vida y vamos a empezar desde el principio. Ese amor hacia el fútbol, ¿de dónde y cuándo nació? Bueno, yo digo que es muy curioso porque mi papá jugaba mucho fútbol. Cuando jugaba mucho fútbol no me refiero a que fuera bueno, porque era malito, pero era apasionado. Entonces mi papá era de los que todos los días estaba metido en la cancha, todos los días. Mi mamá ya me tenía en su barriguita. Mi mamá a veces se enojaba un montón porque mi papá todo el tiempo durante el embarazo pasaba más tiempo en la cancha que a veces muchas veces en la casa. Entonces mi mamá se ponía súper furiosa, se enojaba, no le gustaba. Entonces yo creo que por eso mismo, que es paradójico, yo creo que salí tan amante al fútbol, ¿no? Desde ahí, sí, yo desde pequeñita, yo lo único que pedía en Navidad, mis primas pedían muñecas, el Ken, la Barbie, el carro, y yo era una pelota. Una pelota, una pelota, una pelota. En las fiestas del barrio ya la gente sabía que no me podía poner el regalo de las niñas, Sí. que eran las muñecas, sino que yo entraba en la lista de los niños de los balones. Entonces mi papá me llevaba para todo lado a jugar, al parque, cuando él iba a jugar me llevaba, eso mejor dicho. ¿Y cuándo empiezas ya como a tenerlo como un deporte definido en tu vida? O sea, comienza como siempre todo, como un hobby, pero que ya se va volviendo como una disciplina, de no solamente salir a la cancha del barrio, sino realmente a tener un entrenamiento específico. ¿Cuándo se convierte como en eso? Bueno, yo creo que más o menos a los 10 años me meten a mi primera escuelita de fútbol, una escuelita del barrio que se llamaba, o se llama, creo que no se llama Figuegol.
Nos pegaban unas pelas, todos los fines de semana perdíamos 5-0, 10-0, 8-0. Ahí me cansé, me pasé a una escuela, digamos, del barrio, pero que ya estaba un poquito más conformada, llamada Estación Verde. Da la casualidad que un día fuimos a un partido en el Colombo Británico y estaban jugando niñas, y era muy poco común en ese entonces ver partido de niñas. Yo me acerqué y uno de los equipos le faltaba una jugadora. Entonces me dice el profe del equipo, venga, acérquese y juegue con nosotros. Jugué, ellos quedaron encantados y me dijeron, venga, está la escuela, acá la podemos becar, la escuela del profe William Osorio, acá te podemos becar, ¿quieres volver? Y yo, no, pues encantada. Y ahí ya empecé, con el tiempo tuve la oportunidad de estar en mi primera selección Valle y ya como que la cosa se fue normalizando y volviéndose más competitiva cada vez más. ¿Y qué pasa en esa transición? Porque obviamente uno empieza muy pequeño a tener como esa vida de disciplina que te da el deporte, de enfoque, a veces de tomar decisiones muy pequeños sobre lo que me gustaría, de estar con los amigos, de estar en reuniones, de tener vacaciones de verdad, porque las vacaciones de los deportistas son concentraciones, se hacen todos los festivales, todos los torneos, entonces uno no descansa, ¿sí? ¿Cómo fue ese periodo en tu vida adolescente? Porque uno siempre está en esa dualidad de querer hacer como la parte recreativa, lo normal dentro de la edad, y no porque hago parte de una selección, y no porque no puedo trasnochar, y no, por ahí decían las bailarinas de que yo soy siempre no, no puedo porque tengo ensayo, no puedo por tal cosa. Igual pasa en cualquier actividad deportiva. Sí, era complejo a veces porque teníamos que hacer trabajos después de la clase y yo veía como que no puedo porque tengo que entrenar, entonces como que entra el complejo de que, bueno, ¿qué hacemos? Porque esta no va a venir a aportar, entonces muchas veces me tocaba hacer las cosas sola o llegar a desatrasarme, o el tema de las fiestas, o el tema de vamos a salir a tal lado, no, es que tengo partido, o había tal evento y resulta que ese evento del colegio que era súper importante coincidía con una semana de viaje con la selección Valle. Entonces se perdía uno el evento, uno llegaba al colegio, todo el mundo hablando del evento y se sentaba uno y bueno, pues yo no vine al evento porque estaba jugando. Entonces muchas cosas así. También era difícil muchas veces poder responder como respondían a otras personas porque se llegaba cansada, se llegaba cansada la jornada estudiantil. Pero bueno, creo que entre todo no me cohibí totalmente de hacer lo que me gustaba, siempre como con mucha responsabilidad. Y siento que estuvo bien, no me arrepiento de absolutamente nada. Sí. Cuéntame, ¿cuándo comienza a tener ese hobby ya una estructura mucho más profesional y como proyecto de vida? Yo creo que eso fue después de la primera selección Valle. Esa primera selección Valle fue más o menos en 2013, donde yo ya quería hacer selección Colombia, ya quería yo poder vivir del fútbol, ya se pensaba, bueno, no había una liga acá en Colombia, pero se pensaba en el tema de las becas universitarias, por ejemplo, para Estados Unidos, o ir al exterior a otro país que ya tuviera liga profesional. Ahí ya empecé yo a considerar el fútbol como un proyecto de vida. Porque es que esto es como casi nuevo, ¿no? O sea, para los que somos espectadores, la parte del fútbol femenino es nueva relativamente, es como comenzar a abrir camino en ese mundo que no es como muy claro, y mucho menos cuando tú quieres comenzar a vivir de ese mundo. Sí, es que realmente es algo, como yo lo venía diciendo, bastante novedoso, porque antes no teníamos una liga. Creo que la primera liga acá en Colombia se jugó en el 2016, 2017. Estamos hablando de que la liga ni siquiera ha cumplido a hoy 10 años. Entonces, digamos que antes de eso, lo más profesional que había para una jugadora era la Selección Colombia. Se acababa la Selección Colombia y cada una volvía a sus clubes que eran amateurs. Entonces tenían que volver a estudiar y jugadoras de Selección Colombia trabajando o en lo que ya habían estudiado o ejerciendo profesiones que realmente no tenían nada que ver con lo que estaban estudiando, meseras, XYZ, pero les tocaba buscar porque no había ni siquiera un equipo al que pudieran ir y tener un sustento económico mensual. Claro, es muy difícil. ¿Hasta cuándo tú dices, ok, me quedo de entrenadora o me quedo de jugadora o hago ese cambio o qué es lo que pasa ahí?
porque hay un antes y un después. Sí. Hay un periodo, y yo lo estaba hablando contigo creo que el día de ayer, y es esa transición cuando el jugador o la jugadora ya empieza a sentir que se le está acabando el tiempo y que necesita resolver qué hacer por la parte económica. Entonces, cuando el jugador ya se va acercando más o menos a los 17, 18, 19 años, cuando ya se gradúa de la universidad, está él, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir intentándolo con el fútbol y buscando a ver si alguien me ayuda de forma económica, o empiezo a trabajar o empiezo a estudiar. Y yo cuando me gradué del colegio me quedé como en, ¿qué hago? Yo de hecho me gradué del colegio en diciembre y el primer semestre del 2015, lo que era, 2015-2016, no, 2016, no hice nada. Me quedé mirando como a ver qué pasaba con el fútbol, yo todavía no sabía qué quería estudiar y empieza un dilema muy grande porque muchas veces el jugador solamente piensa que su vida es jugar fútbol. Y cuando ese proyecto de vida no se da, a esa persona siente que se le acaba la vida. Claro. Es súper difícil porque el jugador lleva haciendo tanto tiempo eso que no se siente suficiente y no se siente bueno en ningún otro campo. Y redireccionar el camino es muy difícil. Por fortuna yo encontré una persona, un entrenador, que me reconoció y una vez nos sentamos a hablar y me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Yo le dije que yo no tenía ni idea, que de pronto quería hacer fisio, pero al final como que no, como que sí, que quería algo con el deporte. Me dijo que porque no estudiaba profesional el deporte, que él me había observado mucho en el tiempo que habíamos compartido y que me veía madera de entrenadora. Y yo pues, yo le cogí la caña, me metí a ver el pensum, me metí a investigar y al final me terminé decidiendo por eso, pero sería mentira decirte que yo desde los 5 o 10 años quería ser entrenador de fútbol. Sobre todo porque sé cuando es deporte de alta competencia, tú tienes que empezar desde muy pequeña. Eso sí es así, o sea, crear como toda esa formación, eso te va direccionando solamente a ese proyecto, a ese proyecto. Y es muy difícil a los 17, 16 años, de un momento a otro decir, tengo que decidir toda mi vida, porque es que realmente psicoemocionalmente eso es muy complejo para todo el mundo, ¿no? Nos abren como una puerta tan grande que no podemos dimensionar que nosotros tengamos en nuestras manos nuestro propósito de vida cuando realmente no estamos listos para eso. Y sobre todo cuando se ha adquirido como toda una disciplina en los años en los cuales te han encaminado todo el tiempo hacia lo mismo. Fue muy complejo para ti poder decir, no, ya este propósito de vida no lo voy a cambiar porque al final se mantiene. ¿Sí? Tú tenías algo muy claro que querías tener una diferencia en el deporte, ¿sí? Pero, ¿qué herramientas tuviste para poder no cambiar el propósito, pero sí la forma de ese propósito? Sí, lo que tú dices, se siente mucha frustración al principio porque, bueno, digamos que desde la pedagogía no está recomendado la madurez temprana en un deporte. Lo que normalmente se recomienda es que los niños pasen por diferentes deportes antes de poder decidir si le van a dedicar su vida a eso. Pero ahí pasa algo con el fútbol, sobre todo en los países que son tan futboleros, y es que desde muy pequeño, cuando nace un futbolero, lo único que quiere es pelota. Entonces, esos niños no van ni a natación, ni a tenis, ni a baloncesto, porque desde muy temprano solo quieren hacer fútbol, y a eso va a lo que tú dices. Entonces, sí sentí, digamos, mucha tristeza por no poder alcanzar algo que se visualizó tantos años y tener que como soltarlo, mucha frustración porque al final uno también no se siente como suficiente, siente que no fue suficiente para poder lograr lo que quería, pero yo tuve la fortuna de que no me tocó dejar de jugar y estudiar, sino que en la transición hice las dos juntas. Yo estudiaba, trabajaba y entrenaba, entonces digamos que mientras iba soltando el jugadera, todo eso. En las mañanas estudiaba, en las tardes trabajaba y en las noches jugaba. ¡Wow! Entonces, pesadísimo. Pesado, bastante pesado. Y en la transición de ir soltando el ser jugadora, me fue aferrando muchísimo al ser entrenadora. Entonces, digamos que no fue un cambio tan brusco de una,
sino que fui soltando de a poco la cuerda aquí, me fue aferrando más a la cuerda acá y creo que eso me ayudó bastante. Transformaste esa frustración de esa pérdida y fuiste haciendo el duelo mediante algo que también te estaba llenando y nutriendo. O sea, te fuiste rescatando dentro de ese mundo que amabas, pero que tenía diferentes caminos, diferentes posibilidades. ¿Sí? Más o Sí, menos. sí, sí, ahorita que lo pienso es como irse uno transformando, pues. Yo siempre digo un ejemplo muy chistoso porque a mí me gustaba mucho un programa de televisión que se llama Digimon. No sé si de pronto ustedes se lo vieron o ya los niños del 2000 seguramente no. Pero pasaba que era un animalito que empezaba chiquitico y luego se iba transformando y tenía más capacidad de lucha. Yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Creo que me fui como transformando y teniendo más capacidad de lucha porque incluso yo siento que si yo hubiese seguido jugando fútbol, no hubiese tenido tanto éxito como el que estoy teniendo ahorita como entrenadora. Claro. Y de todas las vivencias que tuviste como jugadora y ya ahorita en el papel de entrenadora, ¿qué recuerdas de ese momento y cómo tú transformas en esa alquimia maravillosa desde tu femenino? Porque sé tú entras a un campo que si de por sí el fútbol es un territorio muy masculino, entrar a ser entrenadora, pues aún más. O sea, tú pasas una barrera muy grande. ¿Qué hay de qué te llevas tú de esa niña jugadora que vivenció, que tuvo entrenadores hombres, desde toda esa perspectiva de cómo es esa rudeza, ese trato, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes transformar eso hoy como entrenadora? Yo creo que hay una frase como de cajón de que uno no quiere que lo traten como lo trataron. En mi casa, mis papás, mi mamá fue madre muy joven, mi mamá me tuvo a los 16, casi cumplió los 17 años, mi papá tenía 25 y yo no sé mi mamá cómo hizo porque yo digo, yo a los 17 ni a bala hubiese podido criar a una persona, pero a pesar de toda su inexperiencia, en mi casa a mí nunca me trataron mal para corregirme, en mi casa nunca hubo una palabra grotesca, nunca hubo un comando de no, en mi casa siempre me corregían sin necesidad de gritarme, de decirme una palabra grosera. Entonces yo decía, si a mí me educaron bien, porque siento que soy una persona bien educada, sin necesidad de tratarme mal, yo porque tengo que enseñar tratando mal. Y también desde la experiencia, porque tuve entrenadores muy buenos, de verdad, y tuve otros con los que no compaginaba por lo mismo. Entonces nosotros teníamos un entrenador en una selección Valle, donde llegábamos a hacer el círculo, él decía buenas tardes, y si nosotros no contestábamos al unísono y duro buenas tardes, nos mandaba afuera de la cancha a darle la vuelta a un árbol corriendo, volver a formar el círculo, él nos volvía a saludar y teníamos que contestar duro. Si no volvíamos a contestar duro, había otra penitencia física. Yo decía, ¿qué es esto? Está bien la educación del salud, pero ¿qué es esto? Y así como los comportamientos, habían otros comportamientos que para mí no eran pedagógicos, ni la forma de poder llegar a generar patrones de autoridad. Entonces me fui alimentando de todo eso para, bueno, voy a ser entrenadora y todo lo bueno que hicieron conmigo lo voy a replicar y todo lo malo que hicieron conmigo no lo replico ni a bala. Y creo que eso ha sido como los espejos y no volver a repetir como los patrones. Sí, porque en esos momentos, sobre todo en el deporte, no sé, tenemos el recuerdo de esa disciplina o de sacar ese potencial de cada ser humano a través de una palabra que nos desvalorice, a través de un regaño, a través de un grito, a través de una amenaza, ¿cierto? Esa autoridad desde el miedo, desde la descalificación y nos acostumbramos a tener como esos patrones y sí, yo tengo que sacar como el Rocky que llevo dentro, ¿no? Desde que me están diciendo que eres lo peor, pero yo tengo que demostrar que soy lo mejor y entonces yo me autoalimento no sé de dónde, porque desde la afuera no me están tampoco brindando ese amor, sobre todo en ese momento de la vida en que tú necesitas de esos agentes externos porque estás reconociendo tu identidad, ¿no? Es que somos muy jóvenes, esa es la época en que somos muy jóvenes y somos realmente muy sensibles al contacto de afuera, de quién es mi mentor,
que no solamente es mi entrenador, sino que es mi referente como persona integral. Y eso creo que es lo que tú has comenzado a mirar como desde la faceta de entrenadora para no seguir propiciando ese círculo vicioso que se lleva tantos años y tanto dolor en el deporte y realmente pues como en la cotidianidad de los jefes en las empresas, también dentro del mismo círculo del hogar, ¿no? Los padres cuando muchas veces desvalorizan a sus hijos para que ellos mágicamente comiencen a hacer actitudes diferentes. Sí, y de hecho, en este aprender, yo leo mucho sobre liderazgo. Me encanta leer sobre liderazgo. Y el último libro que me leí, porque ahorita me estoy metiendo mucho con el tema de la neurociencia y cómo la neurociencia ayuda a liderar, había una parte muy importante del libro que me quedó muy marcada y es el tema del estatus. Entonces el autor decía, mucha gente cree que el estatus es tener el último iPhone, tener un Rolex, tener la moto de mayor cilindraje, el mejor carro, y está bien. Todo el mundo tiene diferentes formas de visualizar el estatus. Pero él decía, el estatus es el cómo se siente una persona después de hablar contigo. Ese es el verdadero estatus. ¿Cómo se siente Pau después de que habló con Alison? ¿Cómo se siente Alison después de que habló con Pau? Eso es lo que realmente le da el estatus a una persona. Y para mí eso es fundamental en el liderazgo. No llegar y decir, es que yo soy la que manda y las cosas se hacen así, 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 porque es que yo soy la líder. Para mí eso no es liderar y para mí eso no es autoridad. Tú te lo ganas solo. Y el jugador entiende cuando sos un buen líder a través del ejemplo, a través del trato, a través de que siente que los contenidos que le estás dando en la cancha de verdad le van a servir más adelante para mejorar, sin necesidad de tener que decirle que lo tiene que hacer, sino es como parte de esa convicción que puedes entregar, ese convencimiento a través de tus discursos y de tu actuar y del día a día, como vas convenciendo al jugador. Para mí eso es súper importante. Ali, en el deporte que tú estás, sobre todo en el deporte que tú estás, muchas de las personas que entran a ser parte de los grupos de ese proceso tienen una visión de voy a sacar adelante mi familia a través de, porque es un deporte que mueve mucho, mucho dinero, ¿sí? Y hemos visto casos que realmente han sido de verdad conmovedores porque de tenerlo todo, no sabemos cómo poder manejar ese tener todo desde la riqueza, desde que yo no tenía a veces ni con qué irme al entreno y tengo más que no tengo cómo cuantificar lo que tengo en mi cuenta, ¿cierto? Tú desde ese estado en que estás como entrenadora, ¿cómo fortaleces ese espíritu, ese autodominio, ese control, esa visión, esa formación? ¿Cómo puedes enriquecer a todas estas niñas que realmente están en formación para que puedan tener otra visión y que si en algún momento llegan a tener esos escenarios que son tan exuberantes en todo sentido, no solamente en el económico, sino que ahí se abre un abanico inmenso de drogas, de excesos, ¿cierto? De adicciones, que hoy puedes tener todo y después no puedes tener nada, o solamente, o también, no solamente, sino también cuando llegas al fracaso, ¿cierto? Porque puedes ser una estrella, así como subiste, en 2 segundos, bajas y ahí sí, súper difícil volver a subir. Sí, primero, desde el último que dijiste, nosotros le hablamos mucho del cuidado de las redes sociales. Porque cuando ya empiezan a ser reconocidas jugadora de X equipo o jugadora de Selección Colombia, nosotros le decimos, vas a recibir miles de mensajes. El día que hagas un gol, vas a ser la ídola del pueblo, todo el mundo te va a amar, todo el mundo te va a idolatrar, todo el mundo te va a escribir, pero seguramente el día que te comas un penal decisivo, no te van a escribir o los mensajes que te van a llegar van a ser mensajes de odio. Entonces hay que aprender a manejar eso, aprender a manejar la fama, a entender de verdad quién se acerca a ti con buenas intenciones y quién se acerca a ti para lucrarse de tu éxito. Mucho cuidado con lo que publican, mucho cuidado con lo que consumen, porque una mala publicación, un mal mensaje, una mala palabra
puede hundirte la carrera, que eso está pasando mucho ahora, entonces les pedimos mucho cuidado con el manejo de las redes sociales. También les exigimos mucho que estudien. Muchas están en su colegio, muchas han terminado, pero les pedimos mucho el tema de la educación, que hagan cursos de inglés, que hagan cursos de cocina, pero que no se queden solamente con el fútbol, porque el día de mañana no queremos que pase, pero es una realidad. Claro. En un partido vas, te dañas una pierna, se te dañó la carrera y ¿qué va a pasar si se me daña mi carrera de fútbol? Entonces, todo el tiempo es, venga, estudie, tenga una base sólida, tenga otro ingreso de dinero, porque puede que tengas contrato hoy y el otro día puede que ningún equipo esté interesado en ti y que tu ingreso se vea mermado. ¿Qué segunda opción hay? Entonces les hablamos mucho de eso. Creo que a hoy no sufrimos tanto como el masculino porque los salarios definitivamente tienen una brecha abismal entre lo que puede ganar un hombre y lo que puede ganar una mujer. Entonces digamos que un hombre puede llegar en un año con una camioneta súper gigante y la mujer conseguir esa camioneta le va a costar mucho tiempo. Entonces digamos que a hoy no sufrimos tanto ese tema del salarial, pero también le decimos mucha conciencia económica, que puedan ahorrar, que cuando empiecen a generar no piensen en comprarse de una vez el último celular a X, Y, Z cuotas, sino tener una conciencia económica del ahorro, de cómo manejar las inversiones, de cómo manejar el dinero, y es mucho el poder aconsejar. Hay talleres, hay acompañamiento en ese proceso de estar en las escuelas, en las ligas. ¿Cómo se maneja eso? Porque es que antes no existía nada de esto. Antes de la parte de psicología, antes de poder ejercer como tenerlas ahí para cultivar no solamente el cuerpo, sino también el set, pues eso no existía en el deporte, en ninguno, no solamente el fútbol, eso no existía. Ahora la psicología del deporte ha tenido más reconocimiento y se ha implementado en diferentes partes, pero yo no sé si en Colombia eso ya se ejerce, porque es que hay en muchos deportes eso no existe todavía acá en el país. Bueno, nosotros tenemos una fortuna y es que en la institución en la que yo trabajo creo que llevamos para los 2 años o el año y medio que tenemos psicóloga. Entonces, Laurita nos facilita un montón el trabajo muchas veces con los talleres, con las actividades, con todo ese tipo de cosas. También la institución en la que estamos hizo un convenio con una institución nacional grande para poder ofrecerle a los jugadores y a las jugadoras clases de inglés. Creo que están 2 veces a la semana. Entonces, me considero afortunada porque estoy en una institución que tiene muchos recursos y me encantaría que pudiese haber una psicóloga en todos los clubes. Sin embargo, digamos que no es fácil, y ahí es donde creo que el entrenador más tiene que entender que su rol no solamente es ser entrenador, no solamente saber de fútbol, no solamente saber de planificar, de tareas, de esquemas, de modelos de juego, De ganar partidos, sino que tiene que ser un ser integral con la capacidad de poder generar esa ayuda psicológica, así no sea un profesional, pues, pero tener la capacidad de saber abordar al jugador cuando de pronto lo necesite. Creo que eso obliga al entrenador a poder cada vez más estar en constante desarrollo y tener que lucrarse de más conocimiento para poder ofrecer un mejor servicio. Claro. ¿Qué pasa cuando hay esa frustración? Cuando hay una pérdida en un partido. Porque es que yo veo que eso es muy complejo, sobre todo en un deporte que es el más reconocido del país y del mundo, además. Y es como si todos los sueños de un momento a otro se desboronaran. O sea, ya aquí no salimos del hueco. Además que es que les caen todos. Todo el mundo les cae. O sea, lo que tú decías ahora, fueron lo máximo, son los dioses y de un momento a otro, adiós. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se rescatan? ¿Cómo tú te rescatas? Porque cuando un equipo gana, son los jugadores. Cuando un equipo pierde, es el entrenador o la entrenadora. Sí, ¿Cómo es eso? Uy, es súper duro porque yo detesto perder. Yo desde niña he sido muy competitiva y siempre le cuento a todo el mundo que yo me iba al parque feliz y si yo volvía a la casa y volvía ganando, yo volvía feliz, pero si yo perdía, mi mamá se daba cuenta desde 3 cuadras porque yo no volvía
chillando, pataleando porque había perdido un partido ahí en la cancha, pero yo me volvía herida y de hecho a veces me tenían que decir, bueno, lo vas a pegar para que llore por algo de verdad, porque yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y estamos en un deporte donde realmente se pierde más de lo que se gana, porque es que realmente compite mucho si solo gana uno. Por lo menos en los deportes individuales a veces la medalla de bronce consuela, la de plata, pero en el fútbol ser subcampeón realmente Es todo o nada. es todo o nada. Y es duro más, yo creo que para el líder, porque para la persona líder tiene que ser siempre como inquebrantable, sí. Como que el líder siempre tiene que, esté triste, tiene que reírse, esté enojado, tiene que animar. Comerse las emociones. Comerse las emociones. No se permite que el líder se vea como una persona débil, porque al final, si tú transmites eso siendo líder, ¿cómo le vas a exigir a tu grupo que no esté mal? Pero si es súper doloroso, la derrota es muy dolorosa. Yo creo que yo me permito sentirla. Si tengo que llorar todo el día, wow, maravilloso, lloro. Lo que acabas de decir. Total. Si tengo que llorar, lloro. La última vez que perdí fue con la selección Valle Sub-17 que perdí contra Antioquia y me dolió más porque yo soy súper bayuna y el clásico bayuno contra los paisas es una cosa y me dolió mucho perder contra Antioquia y ese día lloré y para llorar y seguía llorando y para llorar y seguía llorando y lloré y dije no lo voy a suprimir, voy a sacar todo hoy, pero me alimento también de eso para decir yo no quiero volver a sentir esto. Si yo no quiero volver a sentir esto, voy a hacer todo lo que esté bajo mi poder, voy a darme cuenta de que fallé, de que puedo mejorar para que la próxima oportunidad pueda estar más cerca de ganar, porque no todo está bajo el control y nada te asegura ganar, pero hacer las cosas bien sí te acerca más. Yo creo que me alimento mucho como de esa frustración y de ese dolor y lo convierto en motivación y como que empieza un día como frustración y dolor y va mutando a la motivación y a la mejora y al aprendizaje. Y creo que esa es la forma, permitirme mostrarte vulnerable frente a tu grupo como líder. ¿Cómo es eso? Porque es que eso, si para uno que es tan competitivo, es complejo hacerlo uno con uno, imagínate con ese constructo social con el cual siempre hemos vivido, que tú tienes que ser, mejor dicho, una columna inquebrantable, que nada te puede suceder, que tienes que mostrar la apariencia, la careta, de que todo está perfecto y que yo no tengo ninguna emoción al respecto. Mostrarte vulnerable frente a tu grupo que tú lideras, eso es maravilloso. ¿Cómo lo haces? Porque es que tú ahí también estás transformando a esos seres que son muchas veces se autogestionan y decir, yo tengo que ser fuerte, porque esa es la palabra de ahora, ¿no? Tengo que ser súper fuerte, yo puedo con todo con el universo, yo tengo que ser la mejor jugadora, porque es que yo tengo que retarme con los hombres. Se nos olvida el femenino, se nos olvida esa diferenciación maravillosa, que el hombre es el hombre, la mujer, y creemos que ser femeninas es volvernos una sombra de esos seres que no nos identificamos porque desde nuestra naturaleza pues somos diferentes, ¿sí? ¿Cómo es eso? Me acuerda mucho al año pasado que estuvimos en un torneo que se llama Conmebol Evolución, que es en Asunción, Paraguay. Va un equipo de cada país. Nosotros fuimos como el representante de Colombia. Y ese equipo, y el torneo siempre lo gana el equipo de Brasil. El equipo de Brasil siempre queda campeón. Creo que solamente Colombia ha ganado una vez con alguien que fue mi entrenador, con Álvaro Pérez, y una vez con Santander. Pero de ahí para allá, creo que llevamos ya casi 6 años en los que siempre ha ganado Brasil. Entonces, digamos que la meta de nosotros ese año era, vamos a ganarle a Brasil. Y seguramente nos íbamos a encontrar a Brasil en semifinales o en la final. Y el ganador, los ganadores de las semifinales, el premio para esos dos equipos siempre es un viaje al exterior. Y el viaje era a Qatar. Los dos equipos que ganaran iban a Qatar. ¡Wow! Y yo soy tan competitiva que cuando perdimos contra Ferroviaria, que es brasileño, perdimos en penales, a mí no me dolía el viaje a Qatar. Todo el mundo pensaba en Qatar y todo el mundo, no vas a ir a Qatar.
a mí me dolía no ganarle a Brasil, porque para mí el punto máximo era que Colombia le ganara a Brasil. Era tu Y yo objetivo. estaba herida, era por eso. El viaje a Qatar se me había olvidado por completo. Ya obviamente lo pienso y digo, güey, pucha. Pero, e incluso ahorita que lo pienso, para mí el dolor grande sigue siendo haber perdido contra Brasil. Y estábamos en un punto grandísimo donde el objetivo era ganarle a Brasil. Las jugadoras estaban súper metidas en el cuento porque tú identificas cuando la jugadora está conectada con el mensaje y todas estaban, competimos, empezamos ganando, nos fuimos casi que al octavo penal, perdimos por penales y fue muy duro. Uy, eso es muy duro, uno perder. Durísimo. Y de hecho, mi asistente, yo era asistente de Angelo Marsiglia, el de la Selección Colombia de mayores. Ese tuvo que ir, no sé si fue a los Olímpicos de Francia, y a mí me tocó de asistente con el encargado de las redes sociales, con Andrés Ospina, y él estaba estudiando su carrera de profesional. Andrés se agarró a llorar, que era increíble ver a un hombre llorar de esa forma, porque normalmente está el mensaje del hombre no puede llorar porque el hombre es débil. Sí. Y Andrés lloraba de una forma, las jugadoras lloraban de otra forma, y pucha, yo también estaba ahí con el corazón roto, pero llorando y todo, tocaba el mensaje de, bueno, vamos a levantar la cabeza, pero también se salían las lágrimas, y seguramente yo hubiese podido apretar los dientes y ese día no llorar, pero para mí lo mejor fue dar el mensaje con como él, o sea, me estaba doliendo como le estaba doliendo a ustedes. Y el grupo lo aceptó muy bien porque en ningún momento el grupo siento que lo vio como, no, la entrenadora es débil, es frágil, es chillona, sino que el grupo entendió que el dolor era de todos por igual, ¿no? Y al final ese día tuvimos una charla en la noche y al otro día tuvimos que jugar contra River Plate por el tercer puesto, y jugar por el tercer puesto yo creo que es lo peor del mundo porque uno llega Vuelto nada. y ese día la sacamos adelante, quedamos con la medalla de bronce. Sacaste ese momento porque es que toca rescatar no solamente tu trabajo, tu perspectiva, tu deseo, sino que toca rescatar a todas las demás y vamos. Bueno, ese día sí me tocó ponerme rudita. Ese día sí tocó, bueno, carajo, vamos a competir, vamos a llegar con las manos vacías. Yo creo que ese día las niñas nunca me habían visto tan exaltada, porque ya le habían estado conmigo 2 años. Yo creo que ese día me vieron transformada. Yo creo que me veían prendiendo la cabeza a fuego porque de verdad, Como inyectando toda esa energía. exactamente, como el carácter, bueno. Vamos Y la verdad, ese día sí estaba, mejor dicho, yo creo que nunca me habían visto de esa forma. Pero yo creo que era el sacudón que necesitábamos en ese momento. En ese momento no necesitábamos el venga, mi amor, mi vida bonita, preciosa, pateé el balón duro, no. Yo creo que lo que más necesitábamos en ese momento era el cachetadón, como se dice popularmente, y así pudimos ganar el partido. Porque finalmente la vida es así, o sea, tú no te puedes quedar en la pérdida, toda la vida en la pérdida, es que esto no fue, esto no salió, ¿cierto? Y tú ya lo habías vivido, o sea, no salió como entrenadora, pero tu objetivo, perdón, como jugadora, pero tu objetivo seguía y lo transformaste en el mismo propósito, pero desde otra perspectiva. Entonces, esas son las herramientas que uno va recogiendo a lo largo de su vida para después ponerla en servicio de otras personas y no quedarte en la tristeza, en la pérdida, en la amargura, ¿sí? Sino que, bueno, listo, ya viví mi emoción, pero la emoción no se puede quedar por tiempo indefinido viviéndola y no hago nada, ¿no? Me tengo que retroalimentar y tengo que salir para transformar. Y cuando pasan esas cosas, llega un momento en tu vida en que tú comienzas a tener una visión más amplia, ¿cierto? Porque de pronto a veces no tenemos conciencia mucho de lo que hemos venido transformando alquímicamente, ¿sí? De tener esas herramientas que primero fueron para ti y después la pusiste al servicio, sino que ya comenzamos a tener más conciencia y decir, yo no creía en esto, pero ahora sí creo. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia, solamente a través de la experiencia, es que podemos abrir esas puertas. Cuéntanos un poquito de eso, Ali. Bueno, yo te comentaba a ti que yo era una persona súper sectaria, como en unas cosas, como muy cerrada, a veces a otras cosas. Y gracias a una persona muy importante en mi vida que me fue orientando, me di cuenta que yo soy súper juiciosa en el tema de estar bien físicamente. A mí me gusta mucho el deporte, me gusta entrenar.
Soy también muy juiciosa en estar bien cognitivamente, me gusta mucho leer, me encanta estudiar, me encanta aprender, pero me di cuenta que no estaba alimentando mi espiritualidad, por así decirlo. Me di cuenta que de pronto no estaba sanando algunas cosas que creía que ya tenía sanadas desde la infancia, que uno viene arrastrando, y que de pronto esas cosas no me estaban dejando sacar mi mejor versión. Empecé a abrirme un poco a eso. Yo no creía en los psicólogos, a mí no me gustaba ir a psicología. Yo decía que los psicólogos eran para los locos o para los traumados, o la típica, la que tiene todo el mundo, bueno, la gran mayoría de la gente, sobre ese tema de la salud mental. Empecé a ir a psicología hace más o menos un mes, me ha encantado. Empecé a leer libros con otro tipo de contenido. De hecho, me leí hace poco un libro que me regalaron que se llama El cuerpo grita lo que las emociones callan, y me quedé aterrada porque es totalmente válido. Todo el mundo le duele la cabeza y cree que es ir a tomarse la pastilla, o le duele el estómago y cree que es tomarse la cosa del estómago, cuando realmente duele porque son cosas que uno no ha podido sanar desde su espiritualidad. Y hoy, como conociendo este camino, realmente a hoy sé muy poco, pero quiero aprender mucho más, porque sé que esto me va a ayudar a ser una mejor persona, una mejor entrenadora, una mejor hija, en algún momento una mejor pareja, y me va a ayudar en todos los campos de la vida. Y bueno, la invitación para la gente que nos está viendo es que sigan alimentando todo un poco y que cada vez se vuelvan más integrales, y no dejar de lado la espiritualidad, que es algo muy, muy bonito. Hoy, ¿qué ves en esa niña que tenía todo ese deseo, esa alegría por tener una pelota? Está feliz, mi niña interior vive feliz todos los días porque hace lo que le encanta. Yo soy muy feliz porque trabajo y siento que a la misma vez no, porque si trabajo, tengo una remuneración, cumplo un horario todos los días, pero al final trabajo en lo que me encanta, en lo que me apasiona, y realmente yo me siento muy feliz. Y de pronto esa niña en el momento estuvo muy triste porque sintió que su primer proyecto de vida no se pudo realizar, pero ahorita está muy contenta porque fue paciente y el tiempo premió esa paciencia. ¿Qué mensaje puedes dejar a todas esas personas que se trazan desde muy pequeños una línea? Porque eso sucede. Se trazan una línea y creen que si no es esa línea, a los ojos, a unos únicos ojos, pues ya no hay un propósito. ¿Qué mensaje le puedes dar a toda esa juventud que a veces no sabe para dónde ir? Las personas no somos un solo objetivo, no somos una sola meta, no somos una sola cosa. Somos y tenemos la capacidad de reescribir nuestra historia todo el tiempo. Todo el tiempo. La vida no se acaba porque yo no haya logrado un objetivo que tenía hace rato en concreto. La vida no para ahí. Todo el tiempo tenemos la oportunidad, el ser humano todo el tiempo tiene la oportunidad de desarrollarse, de transformarse, y podemos ser útiles en muchas cosas. No sentirse inútil cuando no consigamos lo que de pronto estábamos visualizando hace un tiempo, y tener la capacidad de seguir buscando ese qué hacer, porque seguramente la vida le tiene guardada a esa persona y a esas personas cosas muy buenas. Solamente hay que seguir buscando y no cansarse de buscar. Ali, ¿cómo se siente ser la jefe de hombres? Muy chévere. No, muy chévere, muy bacano, la verdad. Tengo un grupo de trabajo espectacular, espectacular. De hecho, mi preparador físico es magíster en preparación, es profesor universitario, lleva enseñando en la Escuela Nacional del Deporte, me atrevo a decir que 10 años, porque de hecho me dio clase a mí cuando entré a la escuela, fui su alumna. Alejandro, que también lleva mucho tiempo, estuvo en Argentina preparándose, y realmente me hace sentir muy cómoda. Realmente me hace sentir muy cómoda porque así como yo tengo mucha credibilidad en ellos, ellos tienen mucha credibilidad en mí. Son hombres del fútbol femenino y conocen la capacidad de las mujeres en el fútbol femenino. Entonces realmente me siento muy afortunada de poder compartir con ellos dos, y también con, por ejemplo, ahorita que estoy con Breiner, cuando estaba con Camilo, que eran los videoanalistas, cuando estoy con Santi, que es el fisio, cuando estoy con Camilo, que es el nutri. Son muy buenos hombres porque tienen la capacidad de reconocer el poder femenino, y creo que eso no se ve en todos los espacios. Entonces realmente me siento
con mucha gratitud porque realmente convivo todos los días con hombres que reconocen y que admiran a la mujer. Pero las reconocen y las admiran porque realmente han tenido esa oportunidad de poder transformar esa misión a través de mujeres como tú, que han venido no a copiar y a replicar lo mismo de siempre, sino a enviar un mensaje diferente desde el poder del femenino, no un femenino direccionado a otro lugar, sino desde la introspección, desde creer en uno mismo, desde ese lugar bonito y genuino, ¿cierto? Que tú puedes transformar no solamente la vida de muchos hombres, sino también de muchas niñas, para que no tengan que vender una imagen que no son, sino que realmente puedan mostrarse como son. Y ese es creo que es como el mayor mensaje que puede existir frente a un mundo, pues, dominado por los hombres. Sí, sí, creo que cada vez también depende mucho de nosotras también poder demostrar que estamos preparadas, tener ese carácter para decir, bueno, en un mundo tal vez o en un entorno que esté dominado por los hombres, yo tengo ese carácter y tengo esa capacidad para poder también encajar, para poder quedarme aquí, para poder ejecutar. Y creo que eso es súper importante que también las entrenadoras que vienen haciendo la marcha, que se vienen preparando, cada vez se vayan forjando más para que en esos espacios puedan resaltar, porque seguramente van a poder hacerlo. Pero desde el poder de la mujer, no desde ponerme una máscara para parecer ¿cierto? Es que ahí realmente está como la verdadera labor de uno como ser integral. Simplemente no ser hombre o mujer, sino ser uno, desde su capacidad, desde su don, desde su amor, porque en todas las facetas que tú haces, porque sé que aparte de que eres entrenadora, también haces acompañamientos a nivel ya individual, de personas adultas, ¿cierto? Como toda esa parte del deporte. em, Eso se lleva como ese mensaje de que siempre de que yo hago las cosas desde el goce, desde esa virtud de haber encontrado mi propósito de vida, pues no hay sacrificios. No existe la palabra sacrificio, sino decisiones, ¿sí? Y ese también es el mensaje porque el sacrificio en algún momento ya cansa, ya se agota ese recurso, porque tú tienes que dejar siempre hay una pérdida detrás del sacrificio. Cuando uno elige algo, lo elige porque fue la decisión que tomó poner en la balanza y dijo, no, yo quiero esto. Y de ahí yo me encamino y de ahí yo lo hago. Entonces yo te admiro y yo digo, Ali tiene energía todo el día para hacer miles de cosas. Sí, sí. Pues realmente Ali ha sido un espacio muy lindo, muy conmovedor de verte crecer en todos estos años, eh, de traer ese mensaje tan bonito y de que seas una formadora de vidas, no de jugadoras, sino de vidas. Te felicito. Muchas gracias, mi Un papá. placer Encantada de haber estado contigo acá, hablando y bueno, espero una próxima invitación en un tiempo. Claro que sí, no nos podemos perder todos esos logros tuyos. Muchas gracias. Bueno, Ali, ¿y dónde te podemos encontrar y seguir? Me pueden encontrar en X, que ya no es Twitter, ahorita es X, como Dávila Allison 7 y en Instagram como Allison Dávila 7. Tengo por ahí un proyecto de TikTok de unos temas, de unos videos para poder subir sesiones de entrenamiento. Wow. Estoy trabajando en eso, cuando ya esté listo les avisaré. Maravilloso. Bueno, mucha suerte y mucho trabajo. Que así sea, me encanta. Gracias. Alison nos recuerda en la capacidad que tiene el ser humano de conectar desde la empatía, no desde el miedo. Soy Paola Guerrero y eso es Alquimia Femenina. Gracias por estar con nosotros. Esto es Alquimia Femenina. Transforma tus emociones, descubre tu poder.